Muy buenos días, estudiantes de cuarto grado. En esta ocasión veremos la asignatura de matemática con el tema Dibujo ángulos utilizando el transportador. Como actividad inicial vamos a analizar el siguiente problema. Carlos dibujó un ángulo de 40 y otro de 240. Dibuja en tu cuaderno los mismos ángulos considerando los pasos que siguió Carlos. Vamos a ver la solución de cada uno de ellos. Vamos a utilizar regla, transportador y lápiz para trazar los siguientes ángulos. Traza un segmento de recta que será un lado del ángulo. Acá podemos marcar nuestra línea utilizando una regla, una línea recta. Vamos a colocar entonces en el centro del transportador nuestro punto del vértice y colocamos cabal al centro nuestro transportador y la línea que pasa por acá tiene que estar centrada en el cero. Luego marcamos la graduación en la que será nuestra primera medida, que es el primer ángulo que nos piden, que es 40. Entonces marcamos desde 0 y contamos de 10, 20, 30, 40. Como podemos observar, de 0 acá es 40. Colocamos un puntito y con una regla trazamos esa línea, formando nuestro ángulo de 40 grados. En el segundo nos pide un ángulo de 240. Para ello formamos, así como lo vimos en nuestra clase anterior, un ángulo de 180 y otro de 60. Pues al calcular 240, que es el que nos piden, menos 180 nos da 60. Significa que estos dos ángulos, 180 más 60, van a formar el de 240. Volvemos a hacer el mismo paso, trazamos una línea y otra para acá simbolizando nuestro ángulo de 180. Luego nosotros colocamos en el centro del transportador hacia abajo y buscamos entonces de acá del 0 el ángulo que mida 60 grados. Buscamos y el puntito lo tenemos de este lado, así como lo observamos acá, 60 grados. Colocamos un puntito y trazamos nuestra recta hacia abajo. Por lo tanto, este será nuestro ángulo de 240. Recuerda que hacemos una línea recta para determinar que este ángulo mide 180. Es un ángulo llano. Como actividad contextual vas a copiar el comprende, que son los pasos para dibujar un ángulo menor a 180. Con una regla trazamos un segmento que será nuestro lado del ángulo. Colocamos al centro nuestro transportador y este extremo del transportador debe estar centrado con el 0 y la línea que hemos trazado. Debemos ubicar el transportador y la medida del ángulo que nosotros deseamos trazar. En este caso, en el anterior era de 40, por lo tanto ponemos un puntito para determinar que ahí está el ángulo. Y con una regla nosotros trazamos otra línea desde el centro hasta la medida de nuestro ángulo. Ahora, para dibujar un ángulo mayor a 180, nosotros debemos restar el valor total menos 180. Para ello, hacíamos una resta. 240 menos 180 nos daba un total de 60 grados, que ese era el ángulo que nosotros íbamos a buscar. Por lo tanto, trazamos un segmento de recta que se prolonga para formar un ángulo de 180 y luego giramos nuestro transportador hacia abajo buscando el ángulo de 60, que es el que nos hace falta, y colocamos un puntito, trazamos la línea desde el centro y luego sumamos 180 más los 60, que nos va a dar un total de 240, que sería nuestro ángulo de 240. De esa forma nosotros podemos formar ángulos mayores a 180 grados. Ahora, como actividad de culminación vas a utilizar tu transportador para dibujar ángulos con las siguientes medidas: 25, 50, 90, 125, 290, 180, 250 y 335. Por último, Carmen, Juan y Beatriz dibujaron un ángulo de 45 grados e hicieron las marcas que se muestran en las figuras. Vas a determinar
quién dibujó correctamente y explica cuál fue el error que cometieron los otros dos.